Yo creo que lo que sucede es que, y eso es una buena señal, nos acostumbramos durante un tiempo a que hubiera... Desde las elecciones europeas se abrió un clima por el cual ya para todo el mundo era evidente que el cambio político era posible en España. Y hemos dejado de mirar las cosas como en perspectiva larga y lo hemos mirado casi semana a semana. Con todas las encuestas que han ido saliendo, nosotros hemos dicho, cuidado que estamos en un momento en el que los números envejecen muy rápido. Y seguramente es el mejor indicador de por qué momento político atravesamos, que si le tuviera que poner una onomatopeya a las valoraciones que los partidos tradicionales hicieron de las elecciones andaluzas, era una especie de de alivio. Es decir, que todo el mundo asumía que estamos ya en una línea muy acelerada de cambio político. Ese cambio político no tiene ni la misma intensidad ni la misma velocidad en todos los territorios, pero para todo el mundo es evidente que puede ser, es decir, que las cosas no van a ser como antes del año pasado, como hace un año. Obviamente, el ritmo que lleve eso y la dirección que lleve ese cambio político, es decir, si lo siguen protagonizando las formaciones políticas tradicionales que, en nuestro entender, le están entregando las instituciones a los sectores privilegiados o lo protagonizan los ciudadanos y, por tanto, somos capaces de conseguir una recuperación de la democracia, eso lo van a tener que decidir los ciudadanos. Y la pelea por mayo está abierta. Pero yo, de nuevo, como hemos dicho siempre, creo que no sería buena consejera la soberbia de pensar que el intentar consolarse con un fotograma. Es verdad que las elecciones andaluzas muestran un fotograma, pero yo creo que hay que ponerlo en la tesitura de una película en movimiento. Y si uno lo pone con la tesitura de una película en movimiento, muestra una cosa que nadie se habría creído en nuestro país hace un año, que es que una fuerza política recién nacida es capaz de retar a las grandes maquinarias, multiplicar por 3 sus votos y que la perspectiva de que se vuelvan a abrir las urnas sea una perspectiva de que siga creciendo la posibilidad del cambio. Bueno, luego vamos a ver el barómetro de La Sexta después de las elecciones andaluzas y ofrece datos realmente curiosos. Por cierto, que el barómetro de La Sexta para las elecciones andaluzas se acercó y mucho, además, a los resultados finales. Te quiero preguntar con respecto a la investidura de Susana Díaz, porque hay varios medios de comunicación que hoy aseguran que os estáis planteando el apoyarla o no, pero al margen de las bases. ¿Esto es cierto? No, Podemos tiene en sus estatutos que cuando haga acuerdos políticos y conforme gobiernos, eso tiene que ser decidido por el conjunto de los inscritos en Podemos en un territorio. Lo que pasa es que nosotros no estamos ante esa posibilidad, no estamos contemplando esa posibilidad. Hemos hecho una lectura de las elecciones andaluzas. Hemos dicho que las elecciones andaluzas, los andaluces han otorgado una mayoría clara al Partido Socialista, pero también han otorgado una mayoría que no es absoluta. Es importante notar esto, porque el propósito, al menos el que se declaró explícitamente, por el cual se adelantaban las andaluzas y se convocaban de esta manera, era obtener una mayoría absoluta que no obligara al partido que entonces estaba en el gobierno a tener que entenderse con nadie. Y los andaluces, conscientes de que este era el motivo por el cual se adelantaban, no otorgaron una mayoría clara, y eso es incontestable, pero no otorgaron una mayoría absoluta. Nuestra opinión es que cuando los ciudadanos no otorgan una mayoría absoluta, solicitan que se abra el diálogo y el entendimiento. Están diciendo, tenemos una preferencia mayoritaria, pero no estamos extendiendo un cheque en blanco. No le hemos dado a nadie un cheque en blanco para que gobierne solo o para que tire para adelante solo. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que hay posibilidades de entenderse, y nosotros hemos puesto 2 elementos encima de la mesa. Hemos dicho, en primer lugar, nosotros no tenemos nada que hablar sobre cargos, sobre sillones o sobre reparto de posiciones. Bueno, tú me apoyas a mí en la investidura de la Junta de Andalucía y yo te apoyo en los municipios. Tú me apoyas, Podemos no va a estar en eso. ¿Pero se van a abstener o no se van a abstener en la investidura? Hemos lanzado 3 ideas para un acuerdo. Sí. Hemos dicho, nos parece que hay 3 ideas que, por encima de a quien hayan votado los andaluces, pueden ser de sentido común para la inmensa mayoría de ellos. Una, la Junta de Andalucía, a nuestro entender, debería dejar de tener cuentas corrientes en los bancos que ejecutan desahucios a familias que se van a quedar en la calle. 2, nos parece que habría que reducir drásticamente el número de altos cargos en la administración pública andaluza y en las empresas públicas andaluzas y, con esos recursos, volver a contratar a una parte de los interinos despedidos en sanidad y educación. Y estamos convencidos de que los andaluces prefieren que se vuelvan a contratar maestros interinos o trabajadores de la sanidad interinos que seguir manteniendo una administración inflada de grandes cargos. Y 3, hemos dicho, queremos proponer un pacto político para que los partidos se hagan responsables subsidiariamente de aquel dinero que hayan robado destinándolo al partido, quienes ellos hayan destinado en puestos de responsabilidad. Para nosotros no son condiciones, son elementos que ponemos encima de la mesa para poder hablar y para poder llegar a un posible acuerdo.